Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Tenemos novedades del mercado NBA. Después de varios días que ha estado todo muy tranquilo, la saga Lillard, la saga Harden venían estando realmente sin ningún tipo de movimiento. Hoy pasó algo de la mano de Adrián Wojnarowski, que lo comenta en este caso, y ligado a la situación de James Harden. No fue traspasado. Y dice Filadelfia que no lo va a traspasar, al menos de momento. Así que bueno, veremos qué sigue sucediendo con esta novela, pero al menos hay novedades. Vamos a comentar un poquito de qué va la situación y en qué va a terminar todo esto. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Y a ver, comentando lo que dice Wojnarowski. Según fuentes de ESPN, los 76ers terminaron conversaciones comerciales sobre el guardia James Harden. O sea, han quitado todo de entre medio, han terminado las conversaciones con todos los equipos y planean traerlo de regreso al campus de entrenamiento para comienzo de temporada. Los Sixers tuvieron conversaciones periódicas de temporada baja con los Clippers, el destino deseado de Harden, pero no se materializó ninguna tracción en un acuerdo. Parece que nunca se pusieron de acuerdo, era algo que estaba bastante claro, ¿no? Y que no se iban a poner de acuerdo, era lo básico en esta situación, porque la verdad es que Clippers no quería dar demasiado por Harden. Y al mismo tiempo Filadelfia tampoco tenía muchas ganas de recibir nada o de dejarlo ir así como así. Entonces claro, lo que veníamos hablando en esta temporada baja era de que tenían que llegar a un punto medio, ¿no? Que Clippers dé un poquito más de lo que está dispuesto a dar y que Filadelfia esté dispuesto a resignar a Harden, a que Harden finalmente se termine yendo, a cambio de algunas cosas, por lo menos obteniendo algo y no perdiéndolo gratis la próxima temporada. Parece que eso no llegó a un punto medio. Ese punto medio no existe, ese punto medio no está y pareciera que no va a estar. Esa es la cuestión al final de cuentas. Pareciera que no, pareciera que el plan de Filadelfia es que Harden vuelva la próxima temporada. Dice Wojnarowski también: los Sixers y Harden acordaron buscar un intercambio juntos después de que Harden recogió su opción de jugador para la próxima temporada. Pero Filadelfia cree que tiene un equipo campeón con Harden y quiere encontrar la manera de que funcione con él esta temporada, dijeron las fuentes. Es curioso, ¿no? Es muy curioso cuando un equipo que tiene a Harden por allí, Harden que en playoff siempre ha tenido algunos problemitas, digamos, y al mismo tiempo un Embiid que tampoco nunca ha pasado de segunda ronda. Creer que tenés con eso un equipo campeón, bueno, la verdad que es cuanto menos discutible. Pero Filadelfia cree que lo tiene y que con la llegada de Nick Nurse, en este caso, la situación puede cambiar y Nick Nurse puede darle al equipo un salto de calidad suficientemente bueno como para que el equipo logre cosas importantes, que es básicamente el anillo, que es básicamente el plan del equipo. Parece complejo, la verdad, sinceramente parece complejo, y especialmente uno ve la conferencia y lo tiene difícil Filadelfia, la verdad. Imagínense, Miami seguramente se va a terminar llevando a Lillard, tarde o temprano es muy probable que termine pasando. Dudo muchísimo que Portland no lo deje ir. Miami con Lillard, Butler y Adebayo, o sea, es una locura de equipo. Tenés a Boston, tenés a Milwaukee, tenés a Cleveland, que está muy bien y que es muy joven. Es difícil, la verdad, visualizar a Filadelfia, siquiera en las finales ya de por sí. Es muy difícil visualizar a Filadelfia pasando de segunda ronda otra vez. Y vaya uno a saber si pasan la primera incluso, porque PJ Tucker ya tiene otra edad también y suma años. El mismo caso con Harden, que también tiene una edad, quieran que no. Uno sabe que sí, que Max se iba a evolucionar y todo. Pero encima han perdido otros jugadores y no han traído nada demasiado interesante. Es compleja la situación, la verdad. Pero bueno, Filadelfia va por ese camino. Filadelfia está forzando esa situación y no quieren saber de nada con traspasar a Harden. Para finalizar, dice, Harden ha sido muy enfático en querer un intercambio. Los Sixers tienen una situación incómoda comenzando el campus de entrenamiento. En última instancia, Filadelfia no haría un intercambio que creyera que comprometería sus esperanzas de título. Esa es la cuestión, o sea, la situación es básicamente esa. Cree, en ese caso, Filadelfia que puede salir campeón con este equipo. Y bueno, por ahí están, por ahí va la cuestión. Eso es todo, digamos. Filadelfia cree que puede salir campeón con ese equipo. Y bueno, el resto de nosotros, por ahí tenemos un poco más de duda, pero Filadelfia sigue por ese camino, ¿no? Filadelfia sigue por allí. Es la cuestión que hay, ¿no? Dicho esto, esto lo que hace ahora es un poquito en cierta medida tirar la pelota al campo contrario, al lado de Harden, podríamos llegar a decir. Es muy similar a esta situación a la que se dio el año pasado con Kevin Durant. Es muy parecida, la situación es bastante similar. La diferencia, en este caso, la diferencia más importante, creo yo,
es que el año pasado a Durant le quedaban como 4 años de contrato por delante y ahora a Harden le queda solamente 1. Eso cambia un poco la ecuación. Por lo que realmente es distinta la cosa, ¿no? Es distinta la cosa. Dicho esto, habrá que ver qué quiere Harden de cara a lo que se viene. Porque bueno, ya hay mucha gente obviamente riéndose un poco de la situación y poniendo que Harden va a llegar al training camp un poco así. Un poquito excedido, ¿no? Un poquito excedido en kilos. Y bueno, la verdad es que sí, o sea, Harden habrá que ver qué dice al respecto. Habrá que ver qué piensa de esta cuestión. Harden forzará la marcha, digamos, realmente forzará la situación. Se negará a jugar, pondrá excusas, llegará pasado de peso. La verdad que va a ser compleja la situación realmente. Porque Harden es un jugador que obviamente siempre suele ser muy enfático en sus peticiones. O sea, no es que pide algo y bueno, y el equipo más o menos, o bueno, tratan de llegar a un acuerdo. No. Harden es un jugador que te pide traspaso y te rompe todo hasta que lo traspases. Te rompe toda la química del equipo, te rompe todas las posibilidades. Fíjense ustedes que si el año pasado Filadelfia no pudo salir campeón y no pudo pasar siquiera de segunda ronda un año más, con Harden y Embiid, con Harden contento, con Harden motivado, con Harden queriendo además renovar contrato, porque Harden tenía el año pasado la esperanza de firmar un último gran contrato. Si con todo eso, sumado a que además Philadelphia el año pasado tenía, por ejemplo, a McDaniels, que este año se le termina yendo. Tenía algunos jugadores más que también se le terminan yendo. Imagínense si con todo eso Philadelphia no pudo pasar de segunda ronda. Imagínense el polvorín que puede ser Philadelphia esta temporada con un Harden descontento, con un Harden que quiere irse, con un Harden que no va a hacer lo mejor para el equipo. Claramente que no lo va a hacer. Y la verdad que es compleja la situación, es complicado. Muy complicado, la verdad. No me sorprendería para nada que termine siendo una situación en la que quizás si se llega a dar esta cuestión, que Filadelfia termina arrancando la temporada con Harden, finalmente se da de esa forma. Y es muy probable realmente que en febrero lo terminen traspasando, porque Filadelfia no va a ser un equipo que la armonía cunda por allí. Para nada, nada más lejos, la verdad. Me hace acordar mucho la situación de Brooklyn, pero muchísimo me hace acordar a Brooklyn. A esa situación que vivió ya Harden en su momento y que eso no termina llegando a buen puerto. Realmente no termina llegando a buen puerto. Y Brooklyn además lo vivió por partida doble. Porque en primera instancia, Harden te pide traspaso, lo terminás traspasando porque no te queda otra, porque Harden estaba harto, y lo terminás traspasando porque si no sabes que te rompe todo por dentro. Y el año siguiente termina pasando lo mismo. Durant te pide traspaso. En este caso, Brooklyn se negó en su momento a traspasarlo, arranca la temporada con él. Pero más tarde más tarde o temprano tenés que hacerlo igual, o sea, y pasó muy poquito entre que Durant pidió traspaso y lo terminaron traspasando al final y al cabo. Pasaron algunos meses, sí, pasaron 5 o 6 meses, habrán pasado algo así. Harden no me acuerdo cuándo pidió traspaso, allá por julio, agosto habrá sido, más o menos. Y lo traspasaron en febrero, pero termina dándose de esta forma, termina dándose de esta manera. Más temprano o más tarde, termina, esto no llega a buen puerto nunca. Esto así no llega a buen puerto nunca. Que un jugador esté tan mal, digamos, y te pida traspaso y funcione, puede pasar alguna que otra vez, pero es muy poco probable. Pasó en su momento, qué sé yo, con Shaq y Kobe, por ejemplo. En su momento, allá por el año 2001, creo que fue, Shaquille O'Neal pidió traspaso. Y el Lakers no lo traspasó. Pero bueno, Shaquille O'Neal en aquel momento era el mejor jugador de la NBA por escándalo, a mi gusto. Era un jugador que era súper dominante, el jugador quizás más dominante de la historia. Esas 3 temporadas de Shaq en Lakers fueron increíbles. Entonces, claro, tenés a Shaq, tenés a un segunda espada como era Kobe, tenés a Phil Jackson de técnico. Bueno, qué sé yo, puede funcionar. Pero la verdad es que en líneas generales no funciona. Y si vos lo que tenés es a Embiid y a Harden, que en playoff les va habitualmente como les va, y la verdad que es complejo que funcione. Es muy difícil que funcione. Dicho esto, Filadelfia se juega sus cartas, ¿no? Filadelfia tiene, de cara a lo que se viene, un equipo ya bastante armado, ¿no? Tiene un equipo ya bastante completo y a sabiendas de que tiene muchos jugadores además Filadelfia que terminan su contrato próximamente. Y ese es todo un tema, ¿no? Porque Filadelfia quiere tener espacio salarial la próxima temporada lo más que pueda. Claramente quiere ir por ahí. Esa es la cuestión básicamente para el equipo de Filadelfia. Voy a buscar cuánto tiene aquí los Sixers en materia de salarios, pero fíjense ustedes que cuando uno ve los salarios de Filadelfia, claramente para el próximo año no tienen a nadie con salarios. Tienen a Joel Embiid, básicamente, que gana 50 millones, es bastante, pero bueno. Después tienen a Paul Reed, siempre y cuando el equipo llegue a semifinales.
de conferencia. Veremos a ver si llegan, es probable que sí. Y después no tiene nada más nadie. O sea, Jaden Springer, que es opción de equipo. Y nadie más. O sea, Filadelfia, si logran traspasar a PJ Tucker, quizás que por un par de segundas rondas capaz que alguien te lo lleva o lo que sea, que busque un jugador de esas características, puede llegar a tener Filadelfia unos salarios brutales. Un espacio salarial como de, no sé, 50 millones. Gana Embiid nomás. La cuestión del cap space que te genera Maxey es muy poquito. Es muy poquito. Porque Maxey es, digamos, rookie y fue un pick además altísimo, por lo que no te genera mucho, digamos. Como le generaba, por ejemplo, esta temporada, ustedes recuerdan Hachimura a Lakers, que en ese momento sí, Hachimura representaba como 17 millones si quería guardar sus derechos. Maxey no, Maxey mucho menos. Entonces, claro, Filadelfia va a tener probablemente como 80 millones en espacio salarial de cara a la próxima temporada, que es una locura. Y capaz que hasta me quedo corto, porque tiene Embiid 51, si el tope salarial el próximo año 150 millones que por ahí va a andar, capaz que tienen un poco más y todo si se mueven relativamente bien. Entonces, claro, esta es la cuestión también. Y por eso puede complicarse quizás un eventual traspaso también. Porque el equipo de Clippers lo que le daba a Filadelfia podría ser una especie de un Norman Powell, por ejemplo, que le podía llegar a dar. Norman Powell, después Marcus Morris, después le daría quizás alguna que otra cosa más, como para cuadrar salarios. Ahí ya tenés 35 millones, o sea, le puede dar un Kobe Brown, por ejemplo, una Amir Coffey, cosas de esa índole más o menos. Y capaz que, no sé, algún pick, si es que hace falta, algo así, a cambio de Harden. Mucho más no te iba a dar. Clippers mucho más que esto no te iba a dar. Este traspaso así funciona. Pero claro, Filadelfia, por una parte, llevarte a Norman Powell, que tiene contrato por delante, hacía que el próximo año tuvieras un poco menos de espacio salarial todavía. Después es cierto que Marcus Morris sí que tiene contrato por solamente esta temporada. Después tenés a Coffey y a Kobe Brown. Pero claro, es normal también la posición de Sixers, ¿no? Es medio normal. Uno puede llegar a entender la posición de Filadelfia, de decir, bueno, la verdad que para que nos den esto, y es preferible probablemente arrancar como estamos y ver qué tal nos va. Ver si podemos convencer a Harden de que este es el lugar. Y puede ser, es probable la verdad, porque el Clippers mucho no te iba a dar. Claramente Clippers a Paul George no te lo va a dar, y a Kawhi Leonard tampoco, que es lo único que a Filadelfia le podría llegar a interesar. Y mucho más que esto tampoco te va a dar, porque si Clippers estuviera dispuesto, pongamos por caso, sacamos a Marcus Morris en este caso, y Clippers metiera en situación, qué sé yo, a Terrence Mann y a Highland, una cosa por el estilo, algo así, te dieran algo de esta índole y te dieran una ronda más, y además te dieran un par de swaps, bueno, esto sí es otra cosa. Esto por ahí sí es otra cosa, porque después podés mover algo y conseguir algo también por allí. Esto es distinto. Pero no está dispuesto Clippers a hacer esto. Entonces, claro, todo es entendible. Todo es entendible. Es entendible que Filadelfia no quiera traspasar a Harden y prefiera quedárselo. Es entendible que Harden esté molesto con Filadelfia porque le prometieron un gran contrato y no se lo dan. Todo es medio entendible, la verdad. Pero claro, por mucho que todo sea entendible, se tienen que entender entre ellos. Y Harden no se va a entender con Filadelfia. Esa es la cuestión. Harden no quiere estar en Filadelfia. Entonces no sé yo qué va a pasar. Sinceramente será una situación bastante compleja, bastante a seguir de cerca. Si de aquí al training camp Harden no es traspasado y termina llegando al training camp Harden, será muy interesante la verdad ver eso, ¿no? Será muy interesante la verdad ver cómo hace Harden llegando al training camp. Cómo se presenta esa situación. Cómo se da todo ese encontrazo. Imagínense ustedes que Ben Simmons, que es un jugador que tiene muy poquito carácter, la verdad lo ha demostrado en su carrera. Mismo en su carrera basquetbolística, Ben Simmons ha demostrado que ni siquiera dentro de la cancha tiene carácter en cierta medida. Es un jugador que, bueno, no es de ese tipo de jugador súper fuerte, jugador que no... No, es bastante débil en ese aspecto, lamentablemente. Bueno, ha sucumbido ante eso un poco y se le ha arruinado un poquito la carrera a partir de esa situación también. Pero incluso el propio Ben Simmons hizo en su momento lo que hizo. Imagínense usted lo que puede hacer Harden con el carácter y el temperamento que tiene Harden. Será muy curioso ver qué pasa con eso. Dicho esto no cambia mucho las cosas igualmente. Porque, a ver, sabíamos que Filadelfia no iba a traspasar a Harden a cambio de nada. Que no lo iba a regalar, que no lo quería traspasar. Eso lo sabíamos desde un principio, ¿no? Sabíamos al 100% que esa era la situación. Entonces tampoco creo que cambie muchísimo esta cuestión. Sí que es cierto, reitero, que ahora esto tira un poquito la pelota al campo de Harden otra vez. De ver qué dice Harden. De ver si Harden dice, bueno, yo acá no juego y punto. Y ya está.
o voy a llegar al training camp pesando 150 kilos. Veremos a ver qué pasa con eso. Porque Filadelfia, bueno, no puede tampoco obligar al jugador a estar sano, por ejemplo, o a estar con el mejor ánimo, o a estar en el peso correcto. Filadelfia no puede hacer eso. Filadelfia lo único que le puede pedir al jugador es que juegue, básicamente, pero no le puede pedir al jugador que meta los triples, o que juegue bien, o que defienda. Eso no le puede pedir. Entonces será una situación a tener muy pero que muy en cuenta. Veremos en qué termina todo esto. Pero bueno, por lo menos le pone un poquito de condimento a una agencia libre que ha estado bastante tranquila, la verdad. Bastante aburrida esta temporada baja ha estado. Esto por lo menos le pone un poquito de pimienta a la situación. Así que veremos en qué termina este culebrón finalmente. Pero por ahora tiene pinta de que Harden se quedaría a priori. Y con muchos interrogantes, la verdad, con muchos interrogantes. Yo no me animaría igualmente a decir que se va a quedar, para nada. O sea, no me animaría en lo más mínimo a asegurar que se va a quedar, para nada. Pero a priori, parecería al menos que la intención de Filadelfia es que sí. Así que veremos cuál es el próximo paso de esta situación. Seguramente, a partir de todo esto, hayan investigaciones nuevas, haya periodistas que seguramente vuelvan a hablar, seguramente vuelvan a indagar a ver qué es lo que está pasando. Hace algunos días Mark Stein comentaba sobre esta situación, que pensaba él que Clippers y Sixers muy prontamente se iban a poner a charlar de vuelta. Se ve que se pusieron a charlar de nuevo y esta es la conclusión final. Bueno, veremos a ver en qué termina toda esta cuestión, pero esto es realmente lo que va sucediendo en esta situación. Si les gustó el video, como siempre, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos la próxima.